Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. Bueno, Saturn, a lo largo de este tiempo, se había hundido en una soledad tan oscura y silente como jamás hubiera dejado entrever en su vida exterior, oculta bajo un semblante que en otro tiempo pudo haber sostenido una risa sin rumbo. Ahora, ni siquiera el rastro tenue de una sonrisa se aventuraba a aparecer en su semblante, devastada por una tristeza que se había vuelto tanto más implacable cuanto más la consumía en su fuero interno. La sombra del abandono y la ansiedad la había vaciado, despojada de todo deseo, tan insensible que ya no hallaba razón alguna para velar sus ojos con la venda que antaño ocultaba sus orbes. Despojada de aquella máscara, vagaba sin rumbo, consumida en el espiral aberrante de la desidia, llorando noche tras noche, mientras en su alma residía el espectro maldito de aquel a quien alguna vez concedió el centro mismo de su existencia. Ya ni siquiera la hechicería, su otrora refugio y razón de ser, lograba encender el mínimo destello de interés en su mirada. Se tornó aún más esquiva, ensimismada, cual espiral sin fin que, a pesar de todo, la mantenía como la más imbatible de todas las hechiceras, ajena al pesar de la batalla. No había entretenimiento que aliviara su miseria, solo el consuelo efímero de permanecer postrada, presa de un llanto inclemente, recordando a ese hombre, Boku, como el único fulgor en el pozo sombrío de su vida. ¿Era acaso pecado pensar en él constantemente, en cada ínfimo suspiro? Poco importaba, pues él llegó cuando su vida era solo un reflejo de ruinas, y aunque encendió una chispa de efímera felicidad, pronto se disipó, arrastrándola nuevamente a los abismos que creía haber dejado atrás, incluso más oscuros y desolados que nunca. Su cuerpo, cansado y famélico, se convirtió en un despojo. La anorexia la acechó con persistencia implacable desde sus 23 hasta sus 26 años, erosionando lo poco que quedaba de su fuerza. En cada amanecer, no hallaba propósito alguno, abandonando incluso su puesto como maestra, dejando a Fushiguro y cediendo su lugar a Kusakabe, resignada a ser tan solo una sombra errante, una hechicera sin lazos ni ambiciones. Temía abrir su corazón, sabedora de que el afecto solo le traería una desolación más profunda, y prefería no arriesgarse al desengaño, porque el dolor autoinfligido ya la había marcado como un destino irrevocable. Sin mesura ni clemencia, su cuerpo, mancillado por cicatrices, era testimonio de una guerra íntima. Cortaba su piel con constancia, cada pedazo hecho añicos, mientras sus lágrimas no cesaban de fluir. El propio Yaga, perdido ante su tristeza insondable, no hallaba medio para devolverle el aliento vital que la eludía. Innumerables veces intentó rendirse, deseando disolver su existencia, pero su cuerpo, habituado a resistir los embates, le negaba hasta el más ínfimo resquicio de daño. Susurraba en las noches, invocando un nombre al que jamás cesaría de llamar. Vuelve, murmuraba, y aunque las palabras se repetían hasta perder sentido, él nunca regresaba, sin importar cuánto lo anhelara. Había peinado cada libro de hechicería en aquella biblioteca, estudiando con devoción más de 500 textos escritos en todas las eras posibles, buscando el secreto prohibido de la reencarnación. Mas, tras cada página, solo encontraba vacío, y la desesperanza la asfixiaba aún más. Quiero morir alzó la vista porque el universo había dejado de ser un vacío insondable y ahora se hallaba inundado por una luz espectral, un blanco insondable. Alzó la vista, obedeciendo al mandato tácito de su cuerpo renacido. Alzó la vista porque, de alguna manera incomprensible, había regresado a la vida. «Oh, ya estás despierto», se escuchó una voz masculina, profunda y áspera, mientras la visión de Se le seguía presa en el blanco absoluto. «Es normal que no percibas nada aún», murmuró la voz, resonando como un eco en su mente todavía confusa. La inquietud se apoderó de él, una agitación muda que lo paralizó mientras sus ojos, obstinados, comenzaban a recuperar las formas y siluetas de aquel nuevo mundo. Parpadeó repetidamente, y, poco a poco, las figuras se delinearon frente a él. Un hombre de imponente estatura y melena larga. A su lado, una mujer de cabello azul, el rostro marcado por cicatrices que le otorgaban una aura enigmática, con una mirada que destilaba curiosidad antigua.
No lejos de ellos, una planta desmesuradamente alta, capaz de moverse por sí misma, y junto a ella, un pulpo en la arena, cuyos tentáculos latían con una vivacidad singular. Y, a poca distancia, una figura de semblante grave, en cuya cabeza parecía arder un volcán en miniatura. ¿Quiénes son ustedes?, articuló con dificultad, mientras Kenjaku esbozaba una sonrisa, de esa clase de sonrisas que contienen siglos de secretos. Somos tu nueva familia, si así quieres llamarlo, replicó Kenjaku con voz grave y ceremoniosa. A mí podrías considerarme tu padre. Soy tu creador, declaró, pasando una mano por el cuello de Goku, quien permanecía en una perplejidad total, incapaz de asimilar la vorágine de eventos. Yo, musitó, atrapado en un laberinto de pensamientos inacabados, donde cada recuerdo era una sombra esquiva, una memoria que se hallaba ausente y presente al mismo tiempo. La sobrecarga de este mundo nuevo y enigmático lo abatió, y, como si la mente cediera ante tal diluvio de realidades, cayó desmayado, sumergiéndose en la oscuridad. Ah, se ha desmayado. Es comprensible, está abrumado por la ignorancia de su nueva existencia, comentó Kenjaku, con una sonrisa ambigua. Tú, Maito, encárgate de cuidarlo. Maito le respondió con una sonrisa suave y asintió. ¿Debería llevármelo?, preguntó ella, con una caricia de ternura en su voz, mientras Kenjaku la miraba con una expresión peculiar. Claro, habíamos discutido esto ya, dijo Kenjaku. Maito se tocó el mentón en un gesto de meditación momentánea. Oh, cierto. Lo había olvidado, exclamó con entusiasmo. Mientras Hogo se retiraba en silencio, Maito tomó a Goku y, en cuestión de instantes, se desvaneció hacia un lugar oculto. Reaparecieron en lo que parecía un sótano lúgubre, un espacio cargado de sombras y humedad, donde cada gotera caía con un ritmo que agravaba el silencio sepulcral. El lugar era un desorden absoluto, un santuario de ruina y decadencia, y en medio de ese caos, el resuello de Goku se fundía con la incesante cadencia del agua que se filtraba, como si el universo susurrara secretos olvidados. ¿Y por qué, en primera instancia, se desencadenaba todo esto? ¿Cómo fue que Kenjaku comprendió, con trémula lucidez, lo acaecido a raíz de Satoru? Parecía haber un traidor en la imponente escuela de hechicería, quien había susurrado aquel secreto que, como vil corriente subterránea, penetraba en los cimientos de su silencio. Aprovechando esta insidia, Kenjaku negoció en secreto con Goku, ofreciéndole una resurrección, una oportunidad de retorno sin el lastre de sus memorias, sumido en el olvido por obra de una ominosa restricción celestial. Este acto no era, sin embargo, por benevolencia o redención, sino para disponer de él en el futuro, como un mero contenedor de su cuna. El propósito oculto era siniestro. Albergaba la intención de que su cuna, mediante un enigmático ritual, asimilara la energía maldita de su propio ser a través de Goku, anexando sus técnicas malditas en una amalgama de pura perversión. Y, así, consumando lo impensable, buscaría cegar la vida de Satoru Gojo, el único ser a quien ni él mismo, ni las sombras conjuradas por su insaciable ambición, podían doblegar. El plan, aunque abismal y audaz, no estaba exento de incertidumbres, pues ni siquiera poseía la certidumbre de que su cuna, aún resucitado, fuera capaz de enfrentar a Gojo. Kenjaku urdió entonces una segunda estratagema. Convocó a Maito, aquella maldición de delicada y siniestra belleza, para enredar a Goku en los hilos sutiles del síndrome de Estocolmo. Si, en menos de una semana, lograba torcer su voluntad, podría moldearlo como arcilla en sus manos, subordinándolo a sus designios. Nada, en teoría, debería interponerse en la ejecución de esta profanación. Contaban con 19 dedos de su cuna, aunque el paradero del último seguía siendo un enigma. Sin embargo, debían proceder con cautela, pues una avidez desmedida por los dedos podría ocasionarle a Goku una muerte súbita, si llegaba a consumir demasiados de un solo golpe. Aún así, Kenjaku estaba convencido de que el simple atisbo de su gurú y Goku en aquella confrontación, resultaría un golpe tan atroz en el espíritu de Satoru, que quizá podría abrir una grieta en su inquebrantable determinación. Y aunque los detalles más ínfimos habían sido calculados, y cada contingencia menor parecía contemplada, el abismo del error es profundo, y hasta las más pequeñas desviaciones son capaces de arrastrar consigo la entera maquinaria de los designios humanos y divinos.
se desplomó en un sueño turbio y desolador al recibir la funesta noticia de que su diminuto gato había sucumbido al yermo de la muerte. No quedaba ya ser alguno en el vasto universo que le brindara compañía. Todo cuanto era se derrumbaba en una espiral de desamparo y desdicha. Su clan, otrora fértil y vigoroso, se había extinguido en el olvido de los siglos, y nada de cuanto la rodeaba parecía resistirse a la marea implacable de la ruina. Jamás, en la esencia misma de su existencia, había conocido la redención del bienestar. Cada jornada era una larga marcha a través de la penumbra de su hogar, de aquella habitación sombría donde el tiempo languidecía en un eterno lamento. Su llanto era constante, tan prolífico que agotaba la última gota de humedad de su ser. Y, aún en la agonía de la sed que se agazapaba como una bestia paciente, no se dignaba a tomar agua, pues el ardor de la muerte deseada superaba cualquier instinto vital. Persistía en ese estado, no por voluntad, sino porque el propio mecanismo de su cuerpo, en un acto que ella misma juzgaba absurdo, se aferraba a la vida. Los días transcurrían sin alimento, pues había dejado de nutrirse desde aquel momento en que descubrió el cadáver frágil de su compañero, quien, en un inexplicable giro del destino, se había precipitado desde una altura mortal. En su fuero interno, lo consideraba otra pérdida, un desgarro más en su tejido emocional, sea este voluntario o no, como si el mismo universo se empeñara en dejarla sin vínculos, desprovista de amor o ternura. Cada mañana intentaba simular una dicha insostenible, una apariencia de felicidad que se desmoronaba antes de consolidarse, pues la verdad era ineludible. El caos regía sobre su mundo, y la paz era una quimera inalcanzable. Sentía su corazón convulsionarse, como si el órgano, en un acto de desesperación, quisiera escapar del encierro de su pecho. Mas no había alma que le ofreciera consuelo, ninguna voz que suavizara la desolación, ni alguna presencia que mitigara su soledad. Todo lo que recibía eran ecos de infortunio, el recordatorio constante de que el mal se cernía implacable sobre ella. Goku estaba inmerso en un ciclo incesante de dolor y efímera redención. Sus días transcurrían entre las sombras, desgarrado por golpes que lo dejaban en ruinas, con sus miembros destrozados y su espíritu quebrado. Al siguiente amanecer, la caricia de unos labios le devolvía una frágil esperanza, el calor de una comida cálida sosegaba su alma, y el agua del baño limpiaba, al menos en apariencia, las cicatrices que anidaban en su piel. Pero, apenas el sol alcanzaba su cenit, volvía la tempestad. Goku era una vez más reducido a un amasijo de dolor, sus partes destrozadas, su cuerpo humillado en un ritual de sufrimiento que se repetía sin tregua. Y al día siguiente, otra vez, los besos regresaban, como si fueran bálsamo para heridas que nunca sanaban del todo. Mahito lo cuidaba, y en el rincón íntimo de sus pensamientos, Goku encontraba un destello de paz. Aquella mujer era su única bendición en medio del caos. Ese viejo cascarrabias del volcán no merece tenerte aquí, le susurraba Mahito con ternura, mientras lo limpiaba y le ofrecía la comida con una sonrisa que contenía todo el amor que su alma podía abarcar. Si pudieras venir conmigo, te daría besos todo el día, y una buena comida, bromeaba ella, y aquella promesa imposible retumbaba en los silencios de Goku, quien sentía como su corazón latía con una mezcla de anhelo y amargura. Sin embargo, el dolor que anidaba en su pecho no se reducía solo a las heridas visibles. La lengua le había sido arrancada, y cada intento por articular una palabra, por agradecer o expresar su desdicha, era detenido por un beso de Mahito. Así, Goku lloraba en silencio, lágrimas de impotencia y dolor que caían sin sonido, encadenado a un ciclo de tormento y efímera paz, en un universo que parecía conspirar para que la crueldad se disfrazara de ternura, y la dulzura de un beso ahogara cualquier posibilidad de libertad. Ambos languidecían bajo torturas dispares, hilos oscuros que se cernían con una precisión meticulosa, hilvanando la trama de su sufrimiento. Saturn, con el alma lacerada y el espíritu fracturado, no hallaba manera de domeñar su aflicción. Su pecho se inundaba de lágrimas que nunca cesaban, lágrimas que, aun en el refugio de un cuerpo intacto, lo desgarraban sin piedad. En cambio, Goku se encontraba atrapado en un suplicio de carne y hueso, donde el dolor físico devoraba sin tregua su ser. Con la lengua hendida y la pierna derecha irremediablemente apuntalada, cualquier intento de liberación se tornaba en vana quimera. No obstante, Mahito, en su retorcida magnanimidad, lo envolvía en gestos de cariño perturbador, pequeños besos que depositaba en su piel herida, como ungüentos tan extraños como venenosos.
y le servía manjares que, en su deleite, arrancaban un atisbo de dicha en aquel rostro atormentado, aliviando sus días oscuros con esa grotesca paradoja de placer y tormento. En ocasiones, su gurú, su padre, descendía a esa prisión, entre sombras y ecos, para enseñarle artes de una naturaleza prohibida, trucos imbuidos de maldiciones que ahora Goku, gracias a la transformación cerebral obrada por Mahito, podía vislumbrar con claridad profana. Para Kenjaku, el equilibrio entre el dolor y la complacencia marchaba en una coreografía perfecta, tan perfecta que, al darse cuenta, no pudo contener una carcajada sofocada en delirio, una risa que brotaba desde la médula de su oscuridad. Su informante en la academia le informaba de la quebrada existencia de Satoru, quien, atrapado en el silencio de su habitación, se consumía en lágrimas interminables, incapaz de emerger de la penumbra que lo ahogaba. Esa revelación hizo brotar en él un regocijo sombrío, un júbilo que se extendía como un manto de quietud en su pecho. Creo que este será el fin, murmuró para sí, contemplando la vastedad de la ciudad desde la cúspide de un edificio, con el peso de un destino irreversible apretando su alma.